Bueno, jóvenes, buenos días. Vamos a empezar la clase de hoy. Eh, en esta semana hemos desarrollado el fin de la Guerra Fría, en el cual hemos visto tres potencias mundiales, ¿no? Como son Estados Unidos, Gran Bretaña, y hemos visto también a la Unión Soviética, como entró, ¿no?, la crisis del comunismo. ¿Ya? En el cual en cada una de estas potencias mundiales hemos visto a personajes que han liderado sus países. En el caso de Estados Unidos, ¿no?, liderado por Ronald Reagan. En Gran Bretaña, Margaret Thatcher. Y cuando empieza a entrar en crisis el comunismo, vamos a tener a Mikhail Gorbachev. ¿Ya? Entonces, precisamente el día de hoy vamos a analizar un poco de su biografía de cada uno de ellos, ya, para poder saber, ¿no? Muchas veces hablamos de las personas, hablamos de muchos personajes que hicieron historia y en sí no sabemos, ¿no?, ni dónde nacieron, ni cuándo, ni qué cosas hicieron, ¿no?, para poder tener dichos cargos. Ya, entonces, a ver, vamos a iniciar con Estados Unidos, que en la época de la Guerra Fría, pues, estuvo Ronald Reagan. A ver, juntamente con ustedes, a ver, jóvenes, a ver, alguien del que está ahí me puede hacer un comentario sobre lo que ha leído de la vida, ¿no?, Fue el presidente. de Ronald Reagan. ¿Ya? A ver, Ronald Reagan Gaby. fue presidente entre los años 1981 y 1989. ¿Qué más podemos decir? 40º presidente de Estados Unidos. Exacto. 40º presidente de los Estados Unidos. Pero, a ver, ¿qué más podemos, cómo él se hace conocido en Estados Unidos? A ver. Porque fue actor y Actor, ¿no? Él fue un actor entre los años 1937 y 1964. Dice, él nunca llegó a ser una gran estrella, pero fue actor de Hollywood. ¿Sí? sí, Él fue, como volvemos a repetir, él fue presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, ¿no? En el año 1981 hasta el año 1989. El primero, antes de ser actor, a ver, ¿quién de ustedes me puede decir, antes de ser actor, dónde trabajó? A ver, Andrea, Gonzalo, a ver, de acuerdo a lo leído, ¿dónde trabajó, chicos? A ver, él dice tuvo una experiencia en la radio. Antes de ser actor, primero se puso a ser locutor de radio. Después, recién, él es actor, ¿no? Se convierte en actor profesional. Él intervino en múltiples películas de Hollywood entre los años 1937 y 1964. Pero dice él nunca llegó a ser una gran estrella y adquirió cierta
notoriedad como presidente del sindicato de actores en la época, ¿no? De la Casa de Brujas de Joseph McCarthy. Esto en los años 1947. ¿Ya? Eh, no fue un actor conocido, él participó en varias películas, ¿ya? Pero después su trabajo posterior, a ver, ¿quién me puede decir qué trabajo posterior tuvo? Ya hemos citado que primero trabajó en la radio, después fue actor profesional, pero como no fue tan reconocido, él tomó otro trabajo. A ver, Electricista. no, Gonzalo, electricista, no. Estuvo ahí enrolado casi en la misma carrera, por ahí, de todo. A ver, Pues, General Electric, dice. portavoz de la compañía multinacional de infraestructuras. ya eso lo hizo a raíz de que él va a trabajar como presentador de televisión. ¿Ve? Servicios financieros. Deja de ser actor, suspende para que se pueda convertir como presentador de televisión, lo cual le va a proporcionar, dice, la popularidad que le faltaba para dar el salto a la política, o sea, a raíz de lo que él se convierte presentador de televisión, ya ello le va a llevar a la popularidad y se va a hacer conocido, ¿no? Dentro de la política, en el cual se va a integrar en el Partido Republicano y alienándose con su corriente más conservadora. O sea, él tenía ya desde muy joven la tendencia a ser político, ¿no? Pero todavía, pues él no sabía cómo desarrollarse en ese ámbito. Es por eso que, bueno, ya hemos citado cómo ha dado su inicio y cómo ha llegado a llegarse a ser conocido, ¿verdad, Andrea? A ver, Andrea, te hemos dicho de Ronald Reagan, ¿dónde primero trabajó? Andrea, ¿dónde tuvo una breve experiencia antes de ser actor? Andrea no entró. Sí, está. Sí entró. Ya se fue, Miss. Sí, nuevamente está entrando. Gonzalo, a ver, hijo, Yo. ¿dónde tuvo experiencia antes de ser Su actor primer trabajo, ¿no? profesional? Ajá, Como noticiero, creo, dijo usted. no, él trabajó De radio. en la radio, Ah, en la ya radio. tuvo una breve experiencia en la radio y después fue actor de cine, pero él tuvo varias películas, pero no tuvo mucho, nunca fue estrella, ¿no? De Hollywood. Y recién, posteriormente, ya va a dejar esa carrera y se va a dedicar ¿a qué? ¿A hacer qué? Eh, presidente. Presentador de televisión, el cual le va a proporcionar la popularidad que le faltaba para dar el salto, dice, a la política, y a raíz de ahí recién comienza su carrera política, ¿no? El primer partido en el que va a integrar va a ser el Partido Republicano, ¿ya? Que va a tener un tipo de corriente conservadora, y esto en el año 1962.
Ya, chicos, entonces eso es lo que hay muchísimas cosas más que podemos hablar sobre Ronald Reagan, pero bueno, tenemos con ustedes tres personajes, ¿verdad? A Ronald Reagan, ¿ya? Ahora ya hablamos. ¿Alguna pregunta sobre esta biografía, chicos? A ver, ¿qué hemos No, conocido de Ronald Reagan? A ver. que primero fue un locutor de radio, de Ajá. allí fue un presentador de televisión, Actor actor, profesional de cine, ¿sí? y de allí fue Y presentador de televisión Ya, y a para raíz de ahí, así ¿no? A raíz de ahí, ¿no? Se hace fue conocido políticamente, ¿no? Y a ujú, partir de ahí comienza su carrera política. Estamos hablando de los años 1962, pero mira, al parecer ha demorado mucho tiempo como para que pueda ser presidente, ¿verdad? De Estados Unidos, el 40º presidente de Estados Unidos. Esto en el año 1981. 81 Ujú. hasta Esta elección 89. es lógico que se llevó a cabo en el año 1980, ¿no? Y después, al siguiente año, bueno, en ese año él gana y recién el siguiente año es lo que va a ocupar la presidencia. Ya, entonces vamos a pasar a Margaret Thatcher, ¿sí? A ver, Sí, es una de las... ¿qué fue? ¿Qué es Margaret Thatcher? ¿Qué, qué fue? la fue ¿Qué fue? ¿Congresista, presidenta, ministra? ¿Qué fue? ministra Ministra. Ella fue ministra. En los años, a ver, Andrea, ¿en qué años? Andrea, ¿en qué años fue? Y hay que resaltar que fue la primera ministra, la primera mujer ministra. 1979 a 1990. Muy bien, Gonzalo. Fue la primera ministra de 1979 a 1990. ¿Sí? ¿Ella en ujú, qué año nació, chicos? A ver, el 13 de octubre de 1925 en en Grantham, Reino Unido. en Reino Unido. Muy bien, en En Londres. Grantham, ¿no? En Grantham, El, en Reino el 8 de Unido, abril. en 1925. ¿Ya? Pues Sí. ella fue política británica, primera ministra, ¿no? De 1979 a 1990. Ella, su nombre completo, ¿no? Thatcher lleva a raíz del esposo. O sea, ella su apellido no es Thatcher. Su esposo era el que llevaba el apellido Thatcher, ¿ya? Entonces ella, su nombre completo es, a ver, ¿alguien encontró el nombre completo de Margaret Thatcher? Mm, Margaret Margaret Hilda. Thatcher. Ajá, Margaret Margaret Hilda. Thatcher. A ver, Thatcher. no, ella tiene otro apellido. Como les vuelvo a repetir, el esposo es el que llevaba el nombre de Thatcher. Ella se llamó Margaret Hilda Roberts, ¿no? De Thatcher. Pero cuando entra a ser ministra, el esposo, el apellido del esposo pesaba bastante allá en Gran Bretaña. Entonces ella, como todos lo conocían como Margaret Thatcher, ¿no? Porque ella, imagínense, en esos años era, y en un país de potencia que ella entra como primera mujer ministra de Gran Bretaña. Y ella se hace conocida a raíz de su esposo.
Entonces, cuando entra a una reunión, ¿no? Margaret Thatcher, entonces los conocidos de su esposo dicen, ahí está la esposa de Thatcher. ¿Y cómo se llama? Margaret. Ah, ya, Margaret Thatcher. Y de ahí ella como que ya, ¿no? Ese apellido lo va a llevar a convertirse en primer ministra. O sea, es conocida como Margaret Thatcher. Ya, a ver, ¿qué estudió ella? A ver, ¿alguien consiguió? A ver, ¿alguien consiguió algo que, a ver, qué estudió? Química Ujú, muy bien. ¿En qué universidad? en Somerville College. No, en la Universidad de Oxford. Oxford. Ujú, en la Universidad de Oxford. Y luego dice, trabajó 4 años como investigadora. ¿Ya? Trabajó como 4 años como investigadora química. Abogada también estudió. Claro, posteriormente. En el año 1951 se casó con Dennis Thatcher. Ya ves, su esposo se llamaba Dennis Thatcher. Un alto ejecutivo de la industria petrolífera, quien la introdujo en la política. En 1953 comenzó a estudiar Derecho Tributario. ¿Ya? En 1953 comenzó a estudiar Derecho Tributario. ¿Sí? Ella ingresó en el Partido Conservador, del que su marido ya era miembro. Y en 1959 ganó un escaño en la Cámara de los Comunes. 2 años más tarde fue nombrada secretaria de Estado para Asuntos Sociales y luego ministra de Educación y Ciencia. ¿Sí? Durante el mandato del conservador Edward Heath. ¿Ya? Esto durante el mandato del conservador Edward Heath. Ya chicos, entonces hemos conocido un poco más de la biografía de Margaret Thatcher. ¿Sí? ¿Todo claro para pasar a ver al siguiente personaje que es, a ver, ¿de quién? Mikhail Gorbachev. Mikhail Gorbachev. A ver, ¿me ayudan? ¿Dónde nació? El 2 de marzo de 1931 en Privolonye, Rusia. Ajá. Él es considerado. Sí, hija, sí, te escucho. Es abogado y político ruso. Ruso, ajá. Y además dice fue el último dirigente de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviets. ¿No? ¿Qué más hemos encontrado a ver de Mikhail Gorbachev? A ver, en cuanto a su familia. ¿Su familia habría sido adinerada? A ver, si alguien consiguió ese dato. ¿Fue adinerada su familia? ¿Mm? ¿O venía de una familia humilde? De una familia campesina, dice. De una familia campesina, muy bien, Gonzalo. De una familia campesina rusa de la región del norte del Cáucaso, ¿verdad? ¿Qué estudió? Él dice estudió Derecho. Ah, ajá, muy bien. Estudió Derecho.
¿En qué universidad? En la Universidad de Moscú. Moscú. Ajá, exacto, en el año 1950. Ingresó. Posteriormente, ¿no? Ahí se casó con Reisha Maximova Titorenko y se afilió al Partido Comunista. O sea, después de casarse, él se va a llegar a afiliar, ¿no? O a pertenecer al Partido Comunista. De regreso a su región de origen, él va a realizar una rápida carrera política, ascendiendo a cargos de responsabilidad regional en las Juventus comunistas y en el partido. Ya, a ver qué podemos decir más de Mikhail Gorbachev. También dice, él estudió agronomía en los años 60, en el cual le permitió obtener su primer gran éxito político al afrontar la catastrófica sequía de 1968. ¿Sí, chicos? Sí, ¿Algo más que podemos agregar ahí? ¿Algo más que han encontrado y podemos comentarlo? fue secretario general del Comité Central del Partido Comunista de la Unión Soviética en el año 1985 hasta el año 1991. Exacto, ¿no? Siempre él fue, pues, empezó su vida política integrándose a la República Socialista Soviética. ¿Ve? Y también, como les vuelvo a repetir, él estudió agronomía y eso le permite, ¿qué cosa? Hacerse conocido y tener éxito en la política al afrontar, dice, la catastrófica sequía del año 1968. Fue entonces cuando él, ¿no? Va a dar un paso adelante a la política nacional, resultando elegido miembro del Soviet Supremo, esto en el año 1970, del Comité Central del Partido. En el año 1971 fue secretario de Agricultura, ¿ya? Eso así se hace conocido políticamente, ¿ya? Y él pues va a ser uno de los líderes, incluso va a llegar a ser secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética, en el cual va a marcar, su gestión va a marcar el triunfo de una corriente reformista al interior del Estado soviético, ¿sí? Y ya hemos visto en la clase anterior que va a sintetizarse en dos conceptos, la glasnost y la perestroika, ¿verdad? Eso ya lo hemos desarrollado en la clase anterior. Entonces hemos visto así la biografía de Ronald Reagan, de Margaret Thatcher y de Mikhail Gorbachev. Entonces hemos aprendido, hemos conocido un poquito de lo que fue su vida política, cómo iniciaron políticamente, cómo se hicieron conocidos. ¿Ya, chicos? Sí,